Hola a todos, ¿cómo están hoy? Ya empezó a hacer un poquito más de frío en las casas, así que ojalá se encuentren todos bien y calentitos. El día de hoy nos acompaña el doctor Francisco Muñoz. Él es cirujano dentista de la Universidad de Chile, especialista en cirugía bucal certificado por CONASEO. Cuenta también con una fellowship en cirugía bucal y maxilofacial por la Universidad de Kyushu, en Japón, y es profesor encargado de diversas asignaturas y diplomados en la Universidad de los Andes. Recordatorios antes de iniciar, como todos los sábados. Ya recuerden que esta charla se estará transmitiendo en vivo a través del canal de YouTube de Calcio, así que si conocen a alguien que no se alcanzó a escribir, compartan esta información para que nadie se pierda esta entretenida conferencia del día sábado. Y bueno, en relación a las preguntas, ya saben los que nos han acompañado con anterioridad que tenemos dos modalidades. La primera es levantar la mano, yo les doy la palabra y así hacen su pregunta directamente al doctor, o dejan la pregunta escrita a través del chat, ya sea por el canal de Calcio o por Zoom, por el canal de YouTube, perdón, o por Zoom, y nosotros se los vamos a llegar al doctor. Así que, bueno, dicho esto, doctor, sin más preámbulo, damos inicio a esta séptima conferencia, Emergencias Médicas en la Consulta Odontológica. Y nada, adelante, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer la invitación de Calcio y la directiva. Yo siempre digo lo mismo, así que los que me han escuchado en este tipo de eventos, les pido disculpas por repetirme, pero para mí es importante señalar siempre que recibo la invitación de un grupo de alumnos, que para mí es un tremendo honor. Yo la verdad es que me siento probablemente mucho más gratificado cuando recibo la invitación de un grupo de alumnos que cuando me invita a una super universidad, un super laboratorio, con honorarios en primera clase a otros países, porque detrás de esas invitaciones, si bien es cierto, hay afán por conocimiento, normalmente también hay otro tipo de intereses. En cambio, lo que yo valoro acá es que ustedes me invitan a mí, al igual que han invitado a otros expositores, y seguirán invitando también en el futuro, espero, a gente que realmente les interesa por el conocimiento que ustedes estiman que nosotros podemos entregar. Y eso para un docente es la máxima satisfacción que se puede llegar a sentir. La verdad es que no hay premio mayor que sentir el reconocimiento de los propios alumnos que yo siento ustedes me hacen al invitarme a un evento como este. Así que muchísimas gracias y desde ya les reitero que siempre podrán contar conmigo mientras corra sangre por mis venas. Lo segundo es decirles que estos son contenidos que nosotros incluimos normalmente en el currículum de pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes. Me consta que son contenidos entregados también en otras mallas curriculares, así que es probable que hoy día yo no les vaya a contar nada nuevo. Pero dicho eso, son temas tan relevantes, tan trascendentes, que como veremos a lo largo de la presentación no se dejan de estudiar nunca. Y por lo tanto, me parece muy importante que estemos reunidos hoy día en torno a eso. Y no olvidemos que es un sábado, son las 5:06 de la tarde, y ustedes son alumnos universitarios que están disponiendo de su tiempo libre, pudiendo estar en otro tipo de actividades, ¿verdad? Que ahora estamos en cuarentena, por lo tanto no hay tantas opciones que hacer, al menos puertas afuera, pero la variedad de alternativas que existen a este momento son múltiples. Y por lo tanto yo quiero felicitar a cada uno de los que están conectados en este minuto, porque valoro su interés por mejorar, su interés por aprender, su interés por perfeccionarse y su interés por sacrificar tal vez la comodidad de un momento de descanso, un momento con la familia, por tratar de incorporar granitos de arena a su formación. Así que mi reconocimiento, mis respetos para todos ustedes. Espero que cuando esta pandemia pase nos podamos conocer con los que no nos conocemos en persona a través de la organización de estos mismos eventos, pero de manera presencial. Así que muy agradecido y gratamente sorprendido por la iniciativa de parte de ustedes de estar aprendiendo un día sábado en la tarde. Así que vamos a lo que nos trajo. Bueno, tal como se me presentó, yo soy docente de la Universidad de los Andes, formado, eso sí, en la Universidad de Chile. Siempre le digo a mis alumnos, yo tengo la sangre azul, porque me crié
ahí nací, ahí crecí, ahí me formé. Siento gran cariño y admiración por la Universidad de Chile y particularmente por su escuela dental, pero llevo 16 años en la Universidad de los Andes y por lo tanto también me siento parte de la Universidad de los Andes y siento gran orgullo de pertenecer a esta tremenda institución, que es una institución, como ustedes saben, muy joven, pero que tiene varias características que a mí me acomodan mucho. Y probablemente una de ellas, la más relevante, es que es una institución de puertas abiertas. Por lo tanto, a aquellos de ustedes que son de la universidad ya saben que las puertas están siempre abiertas para que estemos en contacto, para avanzar en el conocimiento, para solucionar dudas, para conversar, para lo que necesiten. Y aquellos de ustedes que no son de la universidad, bueno, al final de la presentación y si no a través de la organización de este evento, mi correo está disponible para que me ubiquen, si es que tienen inquietudes, si es que tienen ideas, si es que tienen proyectos. No nos olvidemos que el futuro no es de nosotros, es de ustedes. Por lo tanto, son ustedes los llamados a tomar esta posta en el desarrollo. Y a nosotros, si bien es cierto, estamos en plena vigencia, en algún minuto se tendrá que dar el natural recambio. Y ahí me encantaría que desde el principio estuviéramos en contacto porque estos son procesos largos, así que aquellos de ustedes que tengan intereses clínicos y también intereses de investigación, bueno, más que bienvenidos a que sigamos en contacto, incluso si no son de la Universidad de los Andes. Yo he dedicado toda mi vida profesional, salvo los 2 primeros años, pero de ahí para adelante ya van a ser 25 años que llevo dedicado exclusivamente a la cirugía y con mucho gusto, lo que me ha dado la oportunidad de estar muy cerca de toda la actividad quirúrgica hospitalaria, como es esta, la que realizamos en la clínica de la Universidad de los Andes. También a nivel privado, yo me dedico exclusivamente a la cirugía y este es el pabellón ambulatorio de mi práctica privada donde hacemos los procedimientos más frecuentes. Y por lo tanto estoy constantemente ligado al mundo de la cirugía. Pero hoy día no vamos a hablar de cirugía. Hoy día vamos a hablar algo mucho más genérico, mucho más transversal, que son las emergencias médicas, ni siquiera en cirugía, sino que las emergencias médicas en la consulta odontológica. Y entonces pienso yo que esta es una charla que le sirve a cualquier estudiante de odontología y a cualquier odontólogo, independiente de la especialidad que tenga o que busque tener. Y es por eso que les estoy poniendo aquí en la pantalla estos 3 textos, que son los que yo recomiendo tener en toda biblioteca, por lo menos a los que nos gustan las bibliotecas y estudiar, ¿no? El primero es las emergencias médicas en la consulta odontológica de Stanley Malamet, que es probablemente el texto ícono del tema que vamos a tratar hoy día. El segundo son las normas nacionales de reanimación cardiopulmonar básica tanto para el adulto como para el niño, que están disponibles a través del Ministerio de Salud. Y el tercero es nuestro libro, el libro de cirugía bucal para el pregrado y el odontólogo general, que preparamos hace ya varios años con los docentes de la asignatura de cirugía bucal y maxilofacial de la Universidad de los Andes, y que es el texto guía para nuestros 3 cursos, de tercero, cuarto y quinto, donde están contenidos todos los temas de pregrado. Este es un libro que está disponible a través de la editorial Amolca, se puede comprar también por Amazon, así que no es un texto exclusivo para la Universidad de los Andes. Naturalmente, el que más conozco yo, porque lo escribí, lo edité, lo armé, lo coordiné, es el de cirugía bucal para el pregrado y el odontólogo general. Por lo tanto, la mayor parte de lo que vamos a ver estará basado en este texto, pero no quiero que se piense que es exclusivamente el contenido de este texto. Por supuesto que como el conocimiento es amplio, vamos a tocar muchas otras fuentes. Particularmente estamos hablando de emergencias médicas en la consulta odontológica y por lo tanto, cuando yo era estudiante de pregrado no había la televisión satelital que tenemos ahora por streaming y estaba tímidamente comenzando el cable. Y una de las series
que más nos encantaba, por lo menos a mí, era esta, que cuando la menciono a los alumnos de pregrado les digo ER, me quedan mirando como que les estuviera hablando de gaita, no saben de lo que estamos hablando. Entonces yo les digo, bueno, es una serie de doctores en una sala de emergencia, parecido a Grey's Anatomy. Ah, y me dicen, ah, perfecto, ahí nos empezamos a entender, y por lo tanto, estamos hablando de generaciones distintas, pero del mismo concepto, ¿no? Estas series que nos han inspirado, a muchos de nosotros nos ayudaron a tomar la decisión respecto de las carreras que queríamos estudiar, y al día de hoy nos podemos dar cuenta de que son conocimientos que, como están hechos por equipos muy bien documentados, están muy cercanos a la realidad. Yo trabajé 9 años en el Hospital de Urgencia de la Asistencia Pública como especialista de cirugía bucal y maxilofacial en el servicio de urgencia, en un turno médico, y por lo tanto les puedo decir con toda propiedad que todos los contenidos que vemos en estas series respecto a la intensidad, a la severidad de las emergencias médicas, es real. ¿Mm? Y probablemente muchas veces la tele se queda corta porque la realidad que uno ve en este tipo de servicios de urgencia sobrepasa los guiones más audaces de este tipo de serie. La única diferencia, y se los advierto para cuando ustedes vayan a hacer sus rotaciones o hagan sus cursos de posta, es que las doctoras y las enfermeras no son tan bonitas y los doctores no son tan guapos. Pero dicho eso, ustedes se van a encontrar con una realidad muy parecida a la que se ve en la televisión. Este es el hospital de la asistencia pública cuando yo trabajaba, que estoy hablando hace ya más de 10 años atrás, y era un hospital importante, pero como ustedes ven, viejo. Y así como todo evoluciona, esta es la nueva cara del Hospital de Urgencia de la Asistencia Pública, que ahora ustedes han visto probablemente en la tele, en el diario, porque ha sido declarado por el gobierno y las autoridades de salud como el cuartel general desde donde se va a luchar contra el COVID-19. Por lo tanto, es un hospital que siempre ha sido muy emblemático para Chile, y no por nada las autoridades de gobierno lo han elegido como el símbolo o la primera línea desde donde se luchará contra esta pandemia. Y básicamente es porque estos son hospitales que están acostumbrados a recibir demandas espontáneas con diversos grados de severidad y por lo tanto tienen altísima capacidad de resolución. Lo que hoy día vamos a ver no es la realidad hospitalaria, ¿ya? Eso da para otra charla. Tampoco vamos a ver urgencias odontológicas, que eso da para otra presentación. Lo que hoy día vamos a ver es esto. Esta es una foto reciente de la consulta donde yo trabajo, de mi consulta, donde la atención odontológica y con todas las normas y elementos de protección personal, como es lo que sucede al día de hoy, puede en cualquier momento transformarse en una emergencia médica. Entonces vamos a hablar de emergencias médicas en la consulta odontológica. Y tengo que partir hablando desde lo que más conozco, que es la cirugía bucal y maxilofacial. Y hago el punto para que no se vaya a pensar de que la incidencia en emergencias médicas, en cirugía bucal y maxilofacial, es exclusiva. Es verdad que tenemos una mayor incidencia en esta especialidad porque, primero que nada, como ustedes ven en la foto, los procedimientos a veces llegan a ser extremadamente complejos, sumamente largos, donde intervienen múltiples especialidades de la medicina y de la odontología, donde hay polifarmacia, ¿cierto? Los pacientes están sometidos a farmacología muy diversa. La cirugía, por sencilla que sea, es un procedimiento que tiende a generar más estrés y por lo tanto hay fenómenos fisiológicos, regulatorios y contrarregulatorios de catecolaminas endógenas que son capaces de alterar los rangos metabólicos y fisiológicos de nuestros pacientes, incluso cuando aparentemente están sanos.
Son sesiones que pueden ser cortas, pero se pueden prolongar en el tiempo y esto abre la puerta para que podamos tener mayor incidencia de emergencias médicas. Pero tal vez lo más importante, y esto ya no es exclusivo de la cirugía, sino que de todas las especialidades, es que la medicina moderna tiene la capacidad de engañarnos, de hacernos trampa, de hacernos creer que el paciente que viene entrando por la puerta de la consulta es un paciente, entre comillas, sano. ¿Por qué? Porque ese es un paciente que está compensado, está tratado, y a más de alguno de ustedes le habrá tocado cuando hacen su historia clínica y empiezan a hacer el interrogatorio, ¿cierto?, respecto de los datos de la anamnesis, y ustedes preguntan, bueno, ¿y usted tiene alguna enfermedad? ¿Es sanito en general? Y te dicen que sí, que son súper sanos, que no tienen ninguna enfermedad, pero cuando uno sigue adelante, y es por eso que es tan importante el entrenamiento en una buena historia clínica, cuando uno sigue avanzando, y dice, pero usted no toma ningún remedio, sí, no, y salen con una lista tremenda de medicamentos, ¿cierto? Y ahí uno inmediatamente se ríe para adentro y dice, pucha, este paciente se siente sano, se ve sano, pero no es sano. Es un paciente que está tratado, está compensado y está, entre comillas, camuflado. Ese es el paciente más delicado. Y es por eso que es tan importante, y desde chiquititos les tratamos de enseñar en el pregrado, el valor de una buena historia clínica. Porque una buena historia clínica, como veremos a continuación, es lo que nos permite hacer la verdadera prevención en este tipo de pacientes. Ahora, dicho eso, las especialidades en odontología son diversas y aun cuando estamos aquí mayoritariamente frente a un público de pregrado que no es especialista todavía, muchos de ustedes ya tendrán simpatía, afinidades y estarán pensando qué especialidad van a seguir. Entonces, habrá algunos que no les gusta la sangre, por ejemplo, que no les gusta esta realidad hospitalaria, el estrés de la emergencia. Entonces dicen, no, pues si yo para eso hubiera estudiado medicina, yo me metí a odontología para estar tranquilo en mi casa, con mis pacientes, en mi consulta, y por lo tanto voy a elegir otra especialidad. Bueno, les tengo noticias, muchachos. De momento que ustedes eligieron la odontología, independiente de la especialidad, eligieron un área de la medicina que trabaja en el territorio anatómicamente más inervado y más vascularizado de todo el organismo. Por lo tanto, la prevalencia y la incidencia de emergencias médicas en nuestro territorio es mucho más alta que en cualquier otro territorio. Consideren ustedes además que nosotros trabajamos prácticamente todos los días, diría yo, con drogas vasoactivas. Cada vez que ponemos una anestesia local, recordar que el contenido del cartucho de Carpool trae epinefrina, que es una droga vasoactiva, que si nosotros no somos cuidadosos, no conocemos bien los rangos terapéuticos, puede generar manifestaciones sistémicas. Entonces, a no engañarse, todas las especialidades, todo el quehacer de la odontología nos puede exponer a una realidad de emergencias médicas. Desde luego las especialidades quirúrgicas, ¿cierto? La implantología, la periodoncia son especialidades que al igual que la cirugía están sometidas a una mayor incidencia de riesgos por lo que ya se ha dicho. Polifarmacia, procedimientos invasivos, a veces pueden ser largos, con distinta complejidad y distintos especialistas que orbitan en torno al paciente. Siempre los debemos hacer en una sala como la que se muestra ahí, una sala de procedimiento debidamente preparada, pero debemos asumir que estamos abriendo la puerta cada vez que hacemos un tratamiento para que pasen cosas. La endodoncia lo mismo, trabaja con estos instrumentos chiquititos, aunque ustedes pongan gomadique, la posibilidad de infiltrar fármacos, de inyectar soluciones que generen, por ejemplo, reacciones anafilácticas o reacciones adversas a los medicamentos, es real, dado que esta es una mini cirugía del diente y es un tratamiento tal como lo dice el origen de la palabra endo. Endo es un tratamiento interno del organismo. Por lo tanto, nos estamos metiendo en las profundidades y fácilmente podemos abrir la puerta para que pasen cosas. Yo soy casado con una ortodoncista y siempre me gusta molestarla, decirle que ella desde el pregrado que no pone anestesia y ella me dice que sí, que en realidad sí, cada vez que necesita bloquear con un SPIX me llama a mí porque a ella no le gusta inyectar y todo, pero no hay que engañarse, cada vez que cambian una ligadura, cada vez que cambian un bracket, cada vez que apretan un arco,
está la posibilidad de que se suelte el bracket, de que se aspiren cuerpos extraños. Ahora tenemos estas técnicas linguales, ¿cierto? Donde si se suelta un bracket es fácilmente aspirable. Son especialidades que trabajan con muchos materiales de impresión, todos ellos con potenciales alergenos capaces de dar respuestas anafilácticas si es que no somos cuidadosos en una buena historia clínica y por lo tanto, al igual que en cualquier otra especialidad, este profesional debe estar preparado para reaccionar. La rehabilitación oral lo mismo, ¿no? Fresas muy pequeñitas, mucho instrumental chiquitito, mucho material de impresión, dispositivos de rehabilitación que son fácilmente estos tornillos de los implantes, en fin, fácilmente aspirables. Recuerden que trabajamos en un medio húmedo, a veces con sangre, donde los elementos es fácil que se nos caigan de las manos y sean, ojalá diglutidos, pero podrían también ser aspirados generando emergencias médicas por aspiración de cuerpos extraños. La odontopediatría, que se ve tan tierna, tan inocente, ¿cierto? Normalmente se dice que es para aquellas personalidades más plácidas, y de hecho lo es, porque tanto los pediatras como los odontopediatras que yo conozco al menos son todos personas muy plácidas, muy tranquilas, muy sensibles, muy queribles y querendonas. Bueno, ellos trabajan con organismos cuyo rango fisiológico son extremadamente estrechos. Por lo tanto, están en una situación de riesgo permanente, donde la posibilidad de descompensación es altísima y deben ser capaces de reaccionar mucho mejor que aquellos que nos dedicamos a la atención de adultos. Los disfuncionistas, que ven todo esto desde lejos, ¿cierto? La articulación, los músculos, las oclusiones musculoesqueletales estables, etcétera, trabajan con impresiones, con dispositivos intraorales que pueden generar reacciones anafilácticas, aspiración por cuerpo extraño. Y tal vez lo más o lo menos invasivo que uno podría pensar es la imagenología, que con el advenimiento de la tecnología incluso ahora se puede hacer a distancia. Yo tengo amigos radiólogos que hace rato que no van a las consultas, informan desde sus casas, desde sus oficinas. Sin embargo, cada vez que hay que hacer un procedimiento con medio de contraste, por ejemplo, el responsable es el profesional. Y si es que ahí se va a producir una reacción anafiláctica, va a ser severísima. Y es ese profesional el que tiene que estar preparado para hacer el diagnóstico diferencial y para indicar el tratamiento. Bueno, estas son escenas de ER, lo que yo veía hace 25, 30 años atrás, y estas son escenas de lo que ustedes ven actualmente. La estética tal vez cambia un poco, pero la trama y la complejidad sigue siendo muy parecida. Vamos a partir entonces con algo de evidencia, porque yo les puedo hablar desde la experiencia, pero todos sabemos que eso es limitado. Entonces, este es un estudio bien interesante porque muestra la realidad chilena y además que fue hecho por un querido amigo mío, que es el doctor Roberto Requena, que actualmente está en el Hospital Sotero del Río, y por dos profesores míos de la Universidad de Chile, el doctor Enrique Torres y el doctor Víctor Tirroa, a quienes yo quiero mucho y que fueron también mis maestros. Y es un estudio cuya metodología consideró una encuesta a más de 2.000 odontólogos con al menos 2 años de experiencia y de diversas especialidades, donde se les preguntaba por la incidencia que ellos habían tenido a lo largo de su vida profesional respecto de emergencias médicas en sus consultas odontológicas. Vean ustedes entonces, como acá abajo está la primera línea, la primera barra, con la mayor incidencia de emergencias médicas dada por la lipotimia. Y como la curva va decreciendo, y acá la penúltima, porque la última dice otra, ¿cierto? Pero la penúltima identificada es el infarto agudo al miocardio. Y la antepenúltima es el shock hiper e hipoglucémico, ¿ya? Entonces, esto es reconfortante, porque vemos que las patologías y las emergencias de mayor severidad son afortunadamente las menos prevalentes. Y las más prevalentes, la lipotimia y las crisis histéricas, son, si bien es cierto, muy frecuentes,
pero no tan graves desde el punto de vista de la severidad y del pronóstico que tienen para nuestros pacientes. Este paper hizo las siguientes preguntas, que son bien interesantes. Vean ustedes arriba a la izquierda la pregunta a los odontólogos donde les preguntan si se siente usted seguro para realizar un diagnóstico diferencial entre las principales emergencias médicas en la consulta odontológica. Solamente el 25, un cuarto de los entrevistados dice sentirse seguro. Y la gran mayoría, el 75%, no se siente seguro ni siquiera para realizar el diagnóstico diferencial. La siguiente pregunta, ¿se encuentra usted capacitado para el manejo de las principales emergencias? Menor aún, un quinto, el 20% dice sentirse capacitado y el 80% no se siente capacitado para el manejo de la emergencia. Abajo a la izquierda, la pregunta 5 les pregunta si han recibido algún tipo de administración sobre adiestramiento sobre maniobras de RCP. La mayor cantidad declaró haber recibido. Ahora esta cifra es aún mayor. Me consta que en todos los programas de pregrado, al menos una vez, y en nuestro programa 2 veces, se les da formación básica de RCP, o sea, esto debería ser el 100%. Y la última pregunta, ¿se encuentra usted capacitado tanto teórica como prácticamente para realizar una efectiva RCP? Mira, a pesar de que sí habían recibido el entrenamiento, la mayor parte de la gente no se siente capacitada. Y eso es porque no hay una educación continua. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo ahora? Ustedes voluntariamente se acercan para formarse en estos temas. Esto es lo que ustedes tienen que seguir haciendo, como veremos más adelante. Por eso cuando se le pregunta a los odontólogos de distintos grados de formación si es que encuentran necesario realizar una mejor formación teórico-práctica para las emergencias médicas, la respuesta es abrumadoramente sí. Porque cuanto más ustedes se van metiendo en la clínica, más se van dando cuenta de lo expuestos que están y de lo posible que es que en algún momento determinado sus pacientes hagan alguna emergencia médica. Entonces la pregunta no es si es que alguna vez en su vida profesional les va a tocar enfrentarse a una emergencia médica. Eso yo al tiro se los contesto. Sí, con una certeza absoluta. La pregunta debería ser, ¿cuándo les va a tocar enfrentarse a la emergencia médica? Y cuando ese momento llegue, la idea es que ustedes sepan hacer el diagnóstico diferencial y puedan reaccionar como corresponde. Por lo tanto, esta es la palabra clave, prevención. Esto es lo que hay que hacer. Debemos prevenir. ¿Y cómo prevenimos? Bueno, con reuniones como la de hoy día, lo que ustedes están haciendo. Por eso yo me saco el sombrero frente a ustedes, porque esto es lo que uno quiere para la profesión. Colegas y futuros colegas que se pongan la mano en el corazón y que busquen genuinamente todos los días esforzarse un poquito más para ser mejores, no para nosotros mismos, sino que para darle un mejor servicio a nuestros pacientes. Y eso pasa por estudio. Estudio, estudio, estudio y estudio. Ustedes desde el primer día que decidieron entrar a la carrera de odontología y hasta el día que nos muramos, vamos a tener que asumir que el nuestro es un camino de estudio. Ahora ustedes están estudiando con un programa, con resultados de aprendizaje, con evaluaciones, pero apenas egresen, y los egresados que me están escuchando lo podrán corroborar, ahí recién uno empieza a estudiar en serio, porque uno ya deja de estudiar para aprobar tal o cual curso, para sacarse un azul, etcétera, sino que uno empieza a estudiar con la verdadera convicción de que el saber, el conocimiento, nos permite estar mejor preparados para darle un mejor servicio a nuestros pacientes. Entonces, esta es una foto que yo les muestro porque corresponde a la etapa de formación. Cuando yo estaba haciendo un fellowship en la Universidad de Kyushu en Japón, me fui allá becado, estuve casi un año viviendo allá, y lo primero que me dijeron, o sea, tú vas a tener que hacer todos los cursos básicos, y uno de los primeros cursos básicos era el de RCP. Vean ustedes cómo todavía me quedaba pelo, pero dado que este es un entrenamiento periódico, les voy a mostrar la última foto. Algunos de ustedes reconocerán ahí al doctor Carlos Reyes, que además de ser mi profesor, es el anestesiólogo con quien yo trabajo, y esta fue una foto del año pasado, del año 2019, donde yo hice mi entrenamiento periódico en RCP. O sea, yo me entreno cada 2 años. Y todo el equipo que trabaja conmigo se entrena cada 2 años. Porque estas son técnicas que si uno no las practica y no las actualiza, se van olvidando.
Por lo tanto, aquí está el antes con un poquito de pelo y el después sin nada de pelo, pero lo que les quiero mostrar es que esto no se acaba nunca. Y en 2 años más, el 2021, nuevamente a reentrenamiento. Vamos entonces entrando un poquito en materia. Para trabajar en odontología necesitamos conocimientos, pero también infraestructura. Y parte de esa infraestructura, si es que nosotros queremos ser serios respecto de la resolución de cualquier emergencia médica, pasa por un botiquín que debe estar debidamente equipado. Ya les voy a mostrar una lista, no nos vamos a detener porque es excesivamente larga, pero está publicada en los libros que yo les recomendé, y si no me escriben un mail y yo les hago llegar el listado. Oxígeno es fundamental, esto ya no es un recurso de lujo, esto debiera estar en todas las consultas odontológicas. Si es que la consulta odontológica tiene un equipo dental eléctrico, no veo por qué no puede tener una botella con oxígeno suplementario. Lo mismo que un monitor de signos vitales. Esto es el ABC para poder atender a un paciente en odontología, y esta es la razón por la cual en todas las facultades de odontología estos elementos están presentes, igual que debiesen estar presentes en cada una de las consultas donde ustedes trabajen. Elementos de intubación rápido, como estas cánulas Mayo, también deben formar parte de toda la práctica, y sí o sí tiene que haber un desfibrilador. Aunque sea un desfibrilador externo automático, un DEA como el de la foto, y el entrenamiento tanto de los profesionales que trabajan como el personal para saber utilizarlo. Es como lo básico. Ahora, todos estos elementos se reúnen mucho mejor en un solo lugar, ¿cierto? Y ese solo lugar, lo más práctico es que tenga ruedas, y es por eso que existen estos dispositivos que se llaman carros de paro, que, vuelvo a repetir, son muy cómodos y debiesen estar presentes en todos aquellos centros odontológicos que trabajan con varios box dentales, como son, por ejemplo, las facultades de odontología, los megaprestadores e incluso algunas clínicas particulares grandes, y desde luego en todos los servicios públicos. Este es el listado de los componentes del kit de emergencia. Si quieren le toman un pantallazo, o si quieren lo buscan en la bibliografía, o si quieren a través de los organizadores me ubican y yo les mando el listado. Pero esto es todo lo que nosotros recomendamos debería existir para poder resolver las emergencias que vamos a ver a continuación. Entonces, no es que ustedes se pongan a la altura de una clínica móvil, como son estas unidades de emergencia, que no son una mala idea, ¿cierto? Cuando uno necesita activar la cadena de emergencia, lo primero que va a recurrir a nuestra ayuda es una ambulancia que está a su vez debidamente equipada. Pero sí que tengan la claridad de los elementos necesarios para que ustedes puedan resolver de la mejor manera posible, con sus conocimientos, la emergencia médica que su paciente presente. Y entonces, con fines didácticos, este tema nosotros lo abordamos por capítulo. Las reacciones de hipersensibilidad, el dolor precordial, las dificultades respiratorias, los estados alterados de conciencia en general, los ataques epilépticos, la toxicidad de los anestésicos locales y la diabetes con sus manifestaciones hiper e hipoglicémicas agudas. Este temario da para un curso de un par de días, y lo que nosotros hacemos en el pregrado es que nos tomamos toda una mañana, por lo menos en la Universidad de los Andes. Así que en 50 minutos, un poquito menos de una hora, no lo vamos a poder ver completo, pero lo que yo les propongo y lo que he decidido para hoy día es que vamos a ver las manifestaciones más severas, las más graves, para que ustedes sean capaces de resolver las más graves, que son las 1 y 2, las reacciones de hipersensibilidad y el dolor precordial, y las más prevalentes, ¿ya? Que si se acuerdan era la lipotimia y los estados alterados de conciencia. O sea, vamos a ver 1, 2 y 4. Yo creo que con eso alcanzamos al menos a generar una inquietud, a dar un buen barniz, a que los que están aquí presentes se sientan con la seguridad de que están fresquitos respecto de la resolución de lo más severo y de lo más prevalente. Y lo demás, si quieren, lo podemos dejar para otra ocasión, o cuando se levante esta pandemia hacemos un congreso presencial, nos dedicamos toda una mañana, todo un día, traemos más gente, más expositores, en fin, da para mucho.
Así que vamos con el ayer y el hoy a empezar con las reacciones de hipersensibilidad, ¿ya? Una introducción muy grave, muy genérica. Recordar que de los 4 tipos existentes, la tipo 1, que es la mediada por la inmunoglobulina E, es la más grave por su velocidad, ¿ya? La inmunoglobulina E, recuerden ustedes que ahora está súper en boga porque es uno de los métodos de diagnóstico para el SARS-CoV-2, ¿ya? Precisamente porque es una de las primeras que llega a manifestarse cuando estamos en presencia de una agresión por algún alergeno en este caso. Y desde el punto de vista del estudio, cuando ustedes revisan los libros de medicina, de semiología, van a ver que hay manifestaciones dermatológicas, manifestaciones respiratorias y manifestaciones cardiovasculares. Y si bien es cierto, los libros, y para efectos didácticos ahora hablaremos de ellas por separado, hay que entender que todas obedecen a un mismo mecanismo fisiopatológico. Por lo tanto, puede que se den superpuestas. Normalmente se van dando en este orden: dermatológicas primero, respiratorias después y cardiovasculares al final. Pero puede que no, por lo tanto hay que estar muy atento y el clínico debe estar siempre atento, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, lo que yo hago para abordar este tema, yo soy muy visual, me queda mucho más lo que veo a través de un video, de una imagen, que lo que leo, lo que trato de memorizar. Por lo tanto, les voy a proyectar este video que tiene, lamentablemente por limitaciones de la técnica, no va a salir con sonido, porque no he podido encontrar todavía que el sonido del PowerPoint salga a través del Zoom, pero bueno, yo les voy a ir relatando lo que sucede, ¿ya? Como las emergencias médicas no se pueden filmar, a diferencia de otros tratamientos, porque son un accidente que sucede en cualquier momento y es imposible que uno estuviera preparado con un equipo de filmación cada vez. Lo que decidí fue preparar este material utilizando un actor. Y este actor va a ir actuando, simulando las distintas manifestaciones que pueden suceder. Entonces, lo que vamos a ver ahora es lo que sucede, por ejemplo, después de que ustedes infiltraron un anestésico local con o sin vasoconstrictor, o que tomaron una impresión, o que hicieron una prueba imagenológica con prueba de contraste, ¿sí? Cualquier situación clínica que expuso a nuestro paciente al contacto con un alergeno. Vean ustedes entonces, nosotros pusimos nuestra anestésico local, ¿cierto? Estamos esperando el tiempo de latencia y como somos clínicos atentos, nos llama la atención lo que está pasando. Una manifestación dermatológica. ¿Se acuerdan cómo se llama ese signo en semiología? La picazón esta. Muy bien, prurito. Entonces este prurito, que no es normal, ¿cierto?, en el contexto de una atención odontológica, y que aparece después del contacto con un potencial alergeno, inmediatamente debe disparar todas las alarmas. ¿Y por qué se produce? Porque hay una vasodilatación, ¿ya? Recuerden ustedes que cuando hay intervención de parte del sistema inmune en la forma de una respuesta inmunológica, hay vasodilatación para permitir que lleguen los agentes químicos a neutralizar esa respuesta. Por lo tanto, nuestra conducta inmediatamente debe ser suspender la administración de la droga o del alergeno que nosotros creemos pudo haber generado esta reacción y administrar un antihistamínico. Recuerden ustedes que aquí el prurito se produce por la liberación de histaminas y la vasodilatación. El antihistamínico puede ser por vía oral, en la forma en que está anotado ahí, o por vía intramuscular, o si tenemos una vía venosa, por vía endovenosa, que es lo que normalmente sucede en los procedimientos quirúrgicos. Entonces, ese paciente se le hace la receta y se lo manda con interconsulta para hacer las pruebas dermatológicas que demuestren a qué producto en particular pudo haber tenido reacción. Y si es que el evento pasa, podemos seguir adelante con nuestro tratamiento. Pero
puede ser que el evento no pase o puede ser que aumente en su severidad. Vean ustedes entonces como de esta picazón leve, el paciente empieza a experimentar un rash generalizado que hace que se sienta incómodo, que le pique todo el cuerpo, y esa reacción severa de picazón generalizada también tiene un nombre en semiología. ¿Se acuerdan cómo se llama? 5 segundos, 4, 3, 2, 1, urticaria. Muy bien. Urticaria es este signo de vasodilatación generalizado con liberación masiva de histaminas y por lo tanto, junto con suspender la administración de la droga, vamos a apelar a un fármaco vasoconstrictor. Por eso que en nuestro botiquín tiene que haber una ampolla de epinefrina. Las ampollas de epinefrina vienen en viales de 1 ml, le inyectamos intramuscularmente un tercio de la ampolla, 0,3 ml, en una concentración 1 en 100.000, ya sea intramuscular o sublingual. Es importante que monitoricemos los signos vitales, porque al haber una vasodilatación tan severa, ¿qué creen ustedes que va a pasar, por ejemplo, con la presión arterial? Exactamente, va a tender a bajar. ¿Y el corazón cómo va a compensar esa baja de la presión? Aumentando la frecuencia cardíaca. Es decir, en el monitor nosotros vamos a ver una disminución en la presión y un aumento en la frecuencia. Necesitamos entonces ese instrumento para que nos ayude a interpretar lo que está pasando. Le damos la receta por clorfenamina, pero se suspende el procedimiento, se va con interconsulta si es que los signos de urticaria se estabilizan después de la administración de epinefrina. Si no, tenemos que seguir adelante en el tratamiento, ¿ya? Ahí ustedes tienen la inyección sublingual de epinefrina con una jeringa de tuberculina que también debe estar en nuestro botiquín de emergencia. ¿Qué pasa si es que junto o después de las manifestaciones dermatológicas nuestro paciente empieza con este tipo de reacción? Ustedes no lo escuchan, pero hay un sonido sibilante de su respiración, un apremio respiratorio y ese signo característico del paciente que se levanta y se incorpora para ventilar mejor. ¿Sí? El ruido que ustedes no escucharon es propio de un signo característico. ¿Se acuerdan? Semiología de tercer año. 5, 4, 3, 2, 1. Sibilancia. Muy bien. Sibilancia. Ese ruido ya significa que hay un estrechamiento de la vía aérea. Y por lo tanto, nosotros debemos prender todas las luces, amarilla, naranja y tirando a roja, porque la emergencia respiratoria es inminente. Este ya es un cuadro grave. Por lo tanto, no solamente suspendemos el procedimiento, sino que activamos la cadena de emergencia. Aquí hay que pedir ayuda, tenemos que hacer que se movilicen los servicios de rescate, porque el siguiente paso, que ya veremos a continuación, es el cese total de la respiración, un apremio vital. El paciente se puede morir de esto. Y esa es la razón por la cual vamos a partir con la reacción a hipersensibilidad, porque de todas las emergencias médicas es la única que puede acabar con la vida de nuestro paciente en pocos minutos. Todas las demás nos dan más tiempo para reaccionar, pero esta tenemos que ser súper rápidos y súper certeros en el tratamiento. Pacientes, si es que no se incorpora, nosotros lo incorporamos para que pueda respirar mejor y entonces tenemos que administrar el oxígeno. Por eso es tan relevante que haya una botella de oxígeno con nebicera, con mascarilla disponible. Preparamos, si es posible, una vía endovenosa porque, dado que hay una vasodilatación periférica masiva y muy brusca, es posible que se produzca el colapso de los vasos a nivel periférico y eso se llama shock, ¿cierto? Y si es que el paciente entra en shock, es decir, no hay posibilidad de perfusión a través de las vías periféricas, va a ser muy difícil canalizar una vía venosa que es la que nos permitiría ganar volumen e inyectar drogas vasoactivas que nos permitan revertir la situación. Por lo tanto, este es el momento todavía, si es que no está la vía, para prepararla. Y aquí administramos epinefrina con un doble propósito. Ya dijimos que es vasoconstrictora, pero recuerden ustedes lo que hace a nivel de los receptores beta adrenérgicos. Exactamente, produce broncodilatación
y disminución de las secreciones bronquiales, por lo tanto, ayuda a una mejor ventilación. Así que la epinefrina aquí tiene un doble propósito. Los signos vitales deben estar monitorizados, como ya se ha dicho, y este paciente debe ser trasladado a un servicio de urgencia. Este paciente no puede quedarse en la consulta odontológica con sibilancia, porque es un paciente que puede caer en un apremio respiratorio con compromiso de su vida. ¿Qué es lo que sucede si de la sibilancia, qué es lo que está pasando ahora, viene este signo universal, ¿ya? Que es de llevarse las dos manos? Eso es porque el paciente está experimentando un apremio respiratorio total. Este paciente ya no puede respirar, normalmente se pone cianótico en un par de minutos, ustedes lo ven en irrigación terminal, bajo las uñas, en los labios, los lóbulos de las orejas, se ponen azules cianóticos y ese paciente cae en paro respiratorio. Al no haber al no haber incorporación de oxígeno a los pulmones y por lo tanto a la sangre, sobreviene un paro cardíaco consecuentemente. Esto es lo que se llama laringoespasmo. La oclusión de la vía aérea producto de la liberación masiva de líquido debida a la reacción inmunológica, producto de la liberación masiva de histaminas también, que hace que este líquido salga de la célula a los compartimentos extracelulares e inunde todo a su paso, ocluyendo, en este caso, la vía aérea. Dado que el paciente cae en compromiso total de la conciencia, vamos a apelar a la vía extraoral, que es la vía sublingual, submental, la que se ve aquí en la foto, muy fácil, y ustedes inyectan la epinefrina 0,3 ml de esa manera. Si es que tenemos signos de laringoespasmo, junto con hacer todo lo que ya se ha dicho, debemos asumir que ese paciente va a morir asfixiado y tenemos más o menos 4 minutos de tiempo para que el cerebro sobreviva sin aporte de oxígeno antes de caer en muerte neuronal y por lo tanto generar primero secuelas irreversibles y después la muerte cerebral. Así que no es mucho el tiempo de reacción que tenemos y por lo tanto habrá que tomar decisiones que a veces son difíciles. Por eso que junto con administrar la epinefrina y ante la ausencia de ruidos respiratorios, compromiso total de conciencia y evidencia de cianosis, debemos evaluar la cricotiroidotomía de emergencia, que es esta maniobra de permeabilización del cartílago cricoides. Se ubica fácilmente palpando por caudal del cartílago tiroides y ahí es posible penetrar con una hoja, como se ve en la ilustración, o así como se ve en la fotografía, y venden unos equipos de cricotiroidotomía que son sumamente útiles y no se pueden usar trócares para permeabilizar el cartílago cricoides y permitir la ventilación. Estos kits son especialmente convenientes porque traen estas mangueritas que a su vez se pueden conectar a estas bolsas que son los ambú. Entonces podemos ventilar al paciente aun cuando esté con un laringoespasmo que impida que pueda respirar. Es un poquito intimidante este primer tema, pero siempre me gusta partir por él porque genera conciencia respecto de lo serio que es lo que puede suceder. Afortunadamente, como vimos en los primeros gráficos, es muy poco prevalente. Yo nunca he tenido un shock anafiláctico, nunca he tenido que hacer una cricotiroidotomía de emergencia, pero créanme que me siento mucho más tranquilo sabiendo hacer el diagnóstico diferencial y sabiendo cómo proceder en cada uno de estos casos. Ahora nos vamos a ir al otro gran tema que puede producir problemas de apremio vital en pocos minutos, que son la gran capítulo de dolores precordiales. Pero no todos los dolores precordiales son necesariamente un infarto agudo al miocardio. Hay dolores precordiales que tienen un origen gastrointestinal, producto de la redistribución del ácido clorhídrico y del reflujo del mismo en patologías como las que están señaladas aquí, ¿cierto? La dispepsia, las hernias al hiato, reflujo gastroesofágico, úlceras gástricas, y normalmente el diagnóstico diferencial es muy sencillo. Cede cuando el paciente se incorpora, porque el líquido fluye de vuelta al estómago
y el dolor urente cesa. Después puede ser músculo esqueletal, ¿sí? Y normalmente está asociado a un dolor por espasmo muscular producto de algún golpe o de alguna condición, y la luz indicatoria para el diagnóstico diferencial está en que varía según los distintos ritmos respiratorios. Entonces, a la inspiración o a la expiración se produce el trigger point del dolor. Ese no es un infarto agudo al miocardio, ese es un dolor musculoesqueletal, probablemente de musculatura inspiratoria o expiratoria intercostal. Puede ser la psicológica, ¿sí? La hiperventilación, que normalmente se confunde con infartos agudos al miocardio, pero que está en el contexto de un paciente que se declara nervioso, que hiperventila y que en ese momento dice, me está viniendo un ataque al corazón. No, ese tampoco es un infarto agudo al miocardio, y lo podemos ver también fácilmente en el monitor, porque la presión aquí en la hiperventilación sube. En cambio, en el infarto agudo al miocardio la presión baja. Lo que sí nos importan son estos, los de origen cardiovascular, donde distinguiremos a su vez dos grandes tipos, la angina pectoris y el infarto agudo. Entonces partamos por la primera. Este paciente que se queja de un dolor opresivo, retroesternal, que normalmente está asociado con un mal rato, un momento de estrés que lo gatilla, y que normalmente también viene acompañado de una historia clínica que nosotros debimos haber identificado, con antecedentes a veces de hipercolesterolemia, de obesidad, de sedentarismo, de tabaquismo. Esto es el famoso preinfarto, o propiamente dicho, la angina pectoris, que se caracteriza por la obstrucción temporal de las arterias coronarias. Y sobreviene este dolor opresivo producto de la falta de irrigación del miocardio. La causa más común son las placas de ateroma, por eso es tan importante la historia clínica, y tiene un diagnóstico diferencial bien fácil. Primero que nada, está asociado al estrés o al ejercicio, ¿ya? Normalmente viene asociado a algo, no se gatilla instantáneamente. Y cede tanto con el reposo como con una medicación vasodilatadora, que en todos los textos está descrita la nitroglicerina, pero hace ya un par de años que la nitroglicerina es difícil de encontrar, al menos para uso particular en Chile, por lo tanto el isosorbide es la alternativa. Y entonces es muy fácil. Está el paciente con este diagnóstico diferencial, la presión comienza a bajar, la frecuencia cardíaca aumenta, y ustedes le ponen un fármaco vasodilatador bajo la lengua y, muy importante, monitorizan sus signos vitales. ¿Ah? Por eso que todos estos pacientes deben estar conectados a un monitor de signos vitales para que nosotros sepamos lo que está pasando. ¿Ven? Por eso el operador aquí en un instante va a, junto con medir la frecuencia cardíaca, va a mirar la pantalla del monitor. Ese es el fármaco sublingual. ¿Y qué pasa si la obstrucción de las arterias coronarias no es temporal, sino que es permanente? Bueno, ahí ya junto con el dolor sobreviene la necrosis por isquemia del miocardio. Y por lo tanto vamos a tener un área necrótica que va a producir la impotencia funcional del músculo y por lo tanto la incapacidad de ese corazón para seguir bombeando la sangre como corresponde. Y esto es lo que puede producir el shock cardiogénico y eventualmente el paro cardiorrespiratorio con la consecuencia de muerte. Esto es lo que está descrito en todos los libros, como este dolor irradiado, subesternal, al brazo izquierdo, mandíbula izquierda, etc. No me voy a detener en la sinología porque no es el propósito, pero es importante hacer el diagnóstico diferencial. Este dolor no va a ceder con el uso de un vasodilatador. Y por lo tanto, si después de puesto el vasodilatador nosotros vemos que la presión sigue bajando y la frecuencia cardíaca sigue subiendo, debemos diagnosticar el infarto agudo del miocardio. ¿Ya? Que yo sí lo he visto en vivo y en directo 2 veces en mi vida como urgenciólogo.
Y obviamente en un recinto hospitalario no se deja que el paciente llegue al paro cardiorrespiratorio, que es lo que está simulando el actor, pero eso es lo que sucede. Viene acompañado con vómitos, con perspiración, con relajación de esfínter, cianosis, paro respiratorio y eventualmente paro cardíaco, con la consecuente muerte por asfixia. Este es el infarto agudo del miocardio. ¿Cómo se manejan? Bueno, ambos de la misma forma, disminuyendo la actividad cardíaca, aumentando el aporte de oxígeno. Se suspende todo tipo de atención, eso está además decirlo. Los signos vitales tienen que estar medidos permanentemente y administramos el oxígeno como un soporte suplementario a la respiración y aplicamos fármacos vasodilatadores sublinguales en este caso, que nos ayudan al diagnóstico diferencial, pero si el pulso, como les decía, sigue irregular, rápido o filiforme, que es esta frecuencia muy baja que ustedes ven en la curva del monitor, pero muy alta frecuencia, o sea, poca amplitud, pero alta frecuencia, y la presión diastólica baja por debajo de los 60 milímetros de mercurio, eso ya es diagnóstico de infarto hasta que no se demuestre lo contrario, y por lo tanto debe ser tratado con este algoritmo que sale en todos los libros, que es el MONA, ¿no? Que es por morfina para el dolor, oxígeno, nitroglicerina o isosorbide actualmente, y aspirina. La aspirina para apelar a su efecto antiagregante y también analgésico. Y este paciente debe recibir maniobras de RCP en el acto y ser trasladado a un servicio de urgencia. Dado que la presión baja tanto, debemos esperar el shock cardiogénico y por lo tanto en estos casos también está indicado la instalación de la vía venosa. Eso en cuanto a las respuestas para esta otra gran familia de patologías de mucha severidad, que son las precordiales, y básicamente la angina pectoris y el infarto agudo del miocardio. Y yo les había dicho que no vamos a alcanzar a ver todo, ya estamos en la hora. Quiero abrir el micrófono para que los organizadores me digan, porque a mí si hay algo que no me gusta es pasarme en el tiempo, yo quiero ser respetuoso del tiempo de todos los presentes. Por lo tanto, tenemos dos opciones. Podemos terminar la charla aquí o podemos demorarnos 10 minutos más y terminar con las más prevalentes, que son los estados alterados de conciencia. Así que espero instrucciones desde estudios centrales. Doctor, yo creo que 10 minutos más, todos los asistentes están dispuestos ¿Sí? a recibirlo. Sí, adelante nomás. No estamos guateando con el rating. No, para nada, doctor, estamos 100%, así que dele nomás. Perfecto, entonces nos vamos a los compromisos alterados de conciencia, que son los más prevalentes. ¿Ya? Dentro de todos los estados de conciencia alterada, el más prevalente es la lipotimia, o como veremos también el síndrome vasopresor, que son sinónimos dependiendo de qué tan rápido se produzca o qué tan lento se produzca. ¿Ya? Y es importante entonces entenderlos, conocerlos, hacerse amigo de ellos, porque muchachos, escúchenme bien, yo sé que a lo mejor están cansados, tal vez aburridos, pero si están aquí voluntariamente es porque esto les interesa. Esto es súper importante, porque esto sí les va a tocar. Tal vez lo otro, ojalá que no les toque nunca un shock anafiláctico, un infarto agudo del miocardio, una angina pectoris. Pero les garantizo, les prometo, que esto sí les va a tocar, si es que ya no les ha tocado en los policlínicos de sus respectivas facultades. Por lo tanto, esto sí o sí, a todos los que elegimos la odontología como profesión, nos ha tocado y nos va a seguir tocando. Entonces, vamos a distinguir el síncope vasovagal, la hipotensión ortostática y los ataques epilépticos. ¿Ya? Todos funcionan más o menos parecido. Y obedecen a este esquema que lo vamos a revisar rápidamente. El síncope vasovagal, que cae dentro del síndrome vasodepresor, no es ni más ni menos que la respuesta del organismo a una alteración en la distribución del flujo sanguíneo.
que debe estar equilibradamente distribuido en los órganos blancos, que básicamente son el cerebro, el hígado, los riñones y el tejido musculoesquelético. ¿Ya? Son los 4 órganos a los cuales, si les falta el oxígeno, si les falta la sangre, el organismo va a claudicar rápidamente. Y de los 4, el más delicado es el cerebro. Es el más sensible a la falta de irrigación y por lo tanto a la falta de oxígeno. Entonces revisemos qué es lo que pasa aquí. La consulta odontológica normalmente es algo no muy agradable y que en muchos casos despierta ansiedad por parte de los pacientes, ¿no? Esta ansiedad, que es el primer paso, produce una liberación masiva de catecolaminas endógenas. Se habla mucho, por ejemplo, de evitar el uso de vasoconstrictores en un paciente hipertenso. La verdad es que eso es bien discutible si nosotros pensamos que la cantidad de vasoconstrictor en un cartucho, carpool, en una concentración 1 en 100.000, dentro de 1,8 ml, donde la mayor parte es vehículo, puede hacerle el peso a la liberación masiva de catecolaminas que va a generar la ansiedad, el dolor o una técnica anestésica mal ejecutada. Esa liberación masiva de catecolaminas va a producir una disminución de la resistencia vascular periférica. Se va a producir una gran vasodilatación, lo que va a permitir redistribuir el flujo, ¿ya? Vamos a tener mayor cantidad de sangre circulando a través de toda la economía. Y el corazón va a interpretar esto y va a decir, debo bombear más rápido para que no le vaya a faltar la sangre a mi jefe, al cerebro. Por lo tanto, hay una taquicardia compensatoria, que nosotros la vemos en el monitor. ¿Ya? Esa taquicardia no es por susto, es porque el corazón está bombeando más rápido para tratar de compensar esta vasodilatación producto de la liberación masiva de catecolamina. Pero la capacidad de sangre y de frecuencia cardíaca es limitada. Por lo tanto, después de esta taquicardia compensatoria se produce una descompensación con una bradicardia refleja. O sea, el monitor marca una frecuencia cardíaca aumentada y después de un par de minutos tenemos bradicardia. Bajamos por bajo las 50 pulsaciones por minuto. Y vemos que la presión además baja porque tenemos vasodilatación periférica. Eso, ¿cómo creen ustedes que le hace a la necesidad de que llegue sangre al cerebro? Le hace mal, ¿cierto? Porque disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Y por lo tanto, el cerebro cae en hipoxia y lo primero que hace es que viene un shutdown, se cierra y sobreviene esta pérdida de conciencia o estado alterado de conciencia, y que si es brusco, hablamos de síncope vasovagal, y si el paciente tiene tiempo para caer, hablamos de lipotimia, pero es una diferencia más que nada semántica. Funcionan exactamente igual. Y si es que ese paciente sigue en esa condición, es decir, sin cerebro, sin sangre en el cerebro, va a sobrevenir la muerte cerebral, la necrosis neuronal, las convulsiones y eventualmente la muerte del paciente. Por lo tanto, esto es algo que puede, si no lo tratamos, terminar muy mal. ¿Cómo lo manejamos? Así de grave como se ve, es súper sencillo de manejar. ¿Por qué? Porque el origen está aquí, en la disminución de flujo sanguíneo cerebral. Entonces, si nosotros somos capaces de entender eso y revertir esa situación, vamos a solucionar el problema. ¿Y cómo lo solucionamos? Redistribuyendo los flujos sanguíneos, simplemente elevando las extremidades inferiores que por un tema de volumen son capaces de acumular gran cantidad de sangre. Monitorizamos los signos vitales y vamos a ver cómo la presión sube y la frecuencia cardíaca aumenta. ¿Por qué? Porque está redistribuyéndose la sangre a nivel de todo el organismo, pasando por el corazón y por supuesto llegando de vuelta al cerebro. A veces la conciencia no se recupera, esto es relativamente rápido, 1 minuto y medio máximo. Si no, tenemos que pensar en otra causa del estado alterado de conciencia. Y nuestra segunda opción es el choque hipoglicémico, ¿ya? Pero eso normalmente viene en el contexto de una historia clínica que nosotros debimos haber identificado.
activamos la cadena de emergencia. ¿Por qué? Porque aunque puede ser un simple desmayo, esto puede terminar en una isquemia cerebral con sufrimiento neuronal y muerte cerebral. Así que este paciente puede requerir de soporte vital externo. Y en ese caso, si es que cae en paro cardiorrespiratorio, iniciaremos RCP, pero solamente si lo amerita. Normalmente, como les digo, si se trata de una lipotimia, que les va a pasar, ustedes llevan a su paciente a la posición de Trendelenburg, que es la que tienen preprogramada todos los sillones actualmente, o incluso levantan los pies del paciente, como se ve aquí en la foto, para que el volumen de sangre de las extremidades pase a través del abdomen y llegue rápidamente al cerebro, haciendo que el paciente recupere la conciencia. Muchas veces está indicado también flectar las extremidades inferiores contra el abdomen, que es el segundo gran reservorio de sangre, para ayudar a que la sangre llegue aún más rápido al cerebro. Aquí eso sí hay que tener una precaución, recordar que podemos estimular el nervio vago y el nervio vago puede acentuar la bradicardia. Entonces esto yo no recomiendo hacerlo si es que el paciente no está conectado al monitor de signos vitales. Hagámoslo solamente si es que el paciente no está en bradicardia. Aquí entonces tenemos a nuestro paciente que está diciendo que se siente mal, está con perspiración, con sensación de náusea, de mareo. Si es que nuestro sillón no tiene la posibilidad del Trendelenburg, esta es la otra opción, que ponga la cabeza entre las rodillas y se va a producir la redistribución del flujo. Y en un minuto el paciente normalmente se siente mucho mejor y recupera su estado de conciencia habitual. Esto es el síndrome vasopresor consciente. Puede ser también que el paciente se para muy rápido y no alcanza a redistribuir los flujos de sangre y cae en esta inconsciencia, que es lo que estamos viendo aquí. Monitorizamos signos vitales, el paciente no responde, por lo tanto lo llevamos a Trendelenburg y nos ayudamos levantando extremidades inferiores y, si es necesario, flectándolas para redistribuir el flujo de sangre desde las extremidades y desde el abdomen al cerebro. ¿Ya? Esto es lo mismo, pero con un paciente con compromiso total de conciencia. Y puede darse también la hipotensión ortostática, ¿ya? Que se produce en pacientes que no son capaces de movilizar desde la periferia al cerebro la sangre con la velocidad suficiente, porque se para muy brusco y es característico de los pacientes tratados con antihipertensivos, por ejemplo, que están permanentemente vasodilatados. ¿Ya? Es un manejo similar al síncope vasovagal y es por eso que los sillones vienen con una velocidad de vuelta cero característica, ¿ya? Por lo tanto, a los pacientes hay que pedirles que se paren despacito porque si no puede pasar eso también. La hipotensión ortostática se trata exactamente igual porque corresponden a la familia del síndrome vasodepresor. Entonces, como les decía al principio, es la más prevalente, les va a tocar, no hay ninguna duda de eso. Y lo importante, ya para ir terminando, porque ahora sí que ya fueron los 10 minutos prometidos, es que a mí me gusta mucho la montaña, he escalado en mi vida, y para los que no los conozcan, es Reinhold Messner, fue el primer ser humano que escaló las 14 montañas que tienen más de 8.000 metros, la más conocida es el Everest, pero hay 14 que tienen sobre 8.000 metros, y él fue el primer ser humano en escalarlas todas, y le tocó enfrentar muchas situaciones de emergencia, y él tiene una frase que es esta, que es que hay que mantenerse calmado de frente al caos. Créanme que cuando se produce una emergencia médica, todo el mundo corre, todo el mundo se asusta, uno se asusta, pero nosotros somos los profesionales a cargo de ese paciente y a cargo del equipo de salud. Y tenemos que tener la calma y la claridad suficiente como para no perder la calma frente a este caos que se va a producir. Ustedes están en el pregrado, son chiquititos todavía, yo sé que muchos de ustedes se sienten así, pero créanme que en la medida que ustedes estudien y se dediquen seriamente al camino que eligieron, capaz que igual que yo no tengan gran tamaño físico, pero serán tremendamente poderosos con el paso del tiempo.
Sí, muchas gracias, doctor. Excelente charla. Gracias a nombre de todo el equipo de Calcio y también de todas las personas que nos acompañaron. Y gracias también a todos los asistentes que se quedaron conectados al final. Estén atentos a nuestras redes sociales porque, como saben, todos los días sábados estamos realizando conferencias a través de Zoom.